Bienvenidos al podcast de HSE Radio. Visita hsradio.com. Queridos amigos, seguidores de HSE Radio, qué gusto saludarlos. Aquí estamos en otra entrega de Formación HSE con los invitados especiales, los temas de interés y por supuesto con la grata compañía de los especialistas, de los expertos. De nuevo está con nosotros el doctor Héctor Charri Restrepo, biólogo, investigador y naturalista colombiano, especializado en ofidios y ofidismo y en accidentes asociados a mordeduras de serpientes venenosas aquí en Colombia y conferencista reconocido también en el ámbito internacional. Qué gusto tenerlo con nosotros de nuevo, doctor Héctor Charri, bienvenido. Pedro, muchas gracias, cordial saludo para todos los oyentes y para ustedes. Me siento muy complacido de poder compartir de nuevo estos micrófonos y este rato de conversación tan interesante. Igualmente, doctor, venimos de una secuencia de varios temas, pero hoy va a ser un tema muy especial y por eso vamos a saludar a Daniel Alfonso, director de contenido de HSE Radio. Daniel, bienvenido. Bueno, muy contento de continuar en estos temas con el doctor Charri, a quien reiteramos nuestro aprecio por estar en nuestro medio de comunicación. Bueno, pues hoy vamos a darle secuencia a este tema del accidente ofídico, pero hablando de la respuesta a la emergencia, respondiendo al accidente ofídico. Y en este primer capítulo, doctor Charri, queremos hablar de primeros auxilios prestados por la comunidad. Así que ustedes, queridos Correcto. oyentes, preparados, papel y lápiz, libreta de apuntes. Si tiene la oportunidad de reunirse con su equipo de trabajo allí en la empresa en donde esté, pues maravilloso. Doctor, vamos a poner un poquito en contexto a nuestros seguidores respecto de cómo veníamos hablando en este tema en el episodio anterior. Así es, Pedro, habíamos estado tratando el tema de los venenos de serpiente, qué hacen, cómo actúan al interior del organismo y cuáles son los daños tan severos que pueden causar a la sangre, a tejidos, a músculo, a nervios, etc. Entonces, recordábamos que básicamente los efectos de los venenos de serpiente son 5, 3 de ellos que ocurren principalmente sobre la sangre. El primero es un efecto coagulante, y es que el veneno al entrar en contacto con la sangre hace que se formen coágulos o pequeños trombos, microtrombos realmente, que llevados por el torrente sanguíneo taponarán los capilares en órganos como los riñones, el hígado, pulmones e incluso corazón y cerebro. Un segundo efecto que denominamos anticoagulante, que es lo contrario del anterior, pero que estando presentes en el mismo veneno no se neutralizan el uno al otro. El efecto anticoagulante daña todo el mecanismo natural de la coagulación de la sangre y además produce una erosión de los vasos menores de los capilares, llegando a romperlos, de manera que se produzcan hemorragias en órganos internos e incluso en algunos órganos más importantes como pulmones, corazón y cerebro. Un tercer efecto que ocurre sobre la sangre es el que se denomina hemolítico o que causa hemólisis, que es la ruptura masiva de los glóbulos rojos de la sangre, que como sabemos son los encargados de transportar el oxígeno. Entonces las personas van a empezar a sufrir de una anemia progresiva y de falta de oxigenación a las células de su cuerpo. Hay un cuarto efecto que denominábamos proteolítico, porque se produce lo que se llama una proteólisis, o sea, una digestión enzimática, y este es el efecto que mencionábamos que podíamos ver desde afuera, el que podemos observar en el sitio donde mordió la serpiente, es el efecto local sobre piel, músculo y tejidos. Habíamos mencionado que el veneno produce ruptura masiva de pared celular, pérdida de líquidos, muerte de las células, que puede conllevar a lo que se denomina una necrosis o muerte de tejidos e incluso progresar a lo que se llama una gangrena. Y por último habíamos mencionado el efecto neurotóxico, que afecta la transmisión del impulso nervioso hacia los músculos y que va produciendo una parálisis progresiva muscular, es una parálisis flácida por otra parte,
Y cuando llegan a paralizarse los músculos que rigen la respiración, o sea, los intercostales y el diafragma, pues sobreviene un paro respiratorio que consecuentemente llevará a paro cardíaco. Entonces teníamos 5 efectos: coagulante, anticoagulante, proteolítico, hemolítico y neurotóxico. Esto nos permite comprender la gravedad, la seriedad tan grande que tiene una mordedura de serpiente venenosa, y por supuesto nos tiene que llevar a comprender que hay que actuar rápidamente y evitar toda pérdida de tiempo. Doctor Charry, volvamos un momento. En el episodio pasado hablábamos del caso de mordeduras de serpiente a mujeres embarazadas. Me parece interesante ese tema y hay bastantes creencias al respecto, pero estos 5 efectos de los cuales usted nos está conversando hoy, pues son un panorama bastante complejo que no se puede pasar desapercibido. Así es, correcto. Como puede comprenderse por todo lo que hemos hablado, los efectos y los daños que puede causar el veneno de las serpientes en una mujer embarazada pueden ser absolutamente letales para ella como para la criatura, ya que los venenos pueden atravesar la barrera placentaria, que es un mecanismo de defensa natural que hay entre la madre y la criatura. Es como una especie de filtro de la sangre que evita que lleguen enfermedades a la criatura. Pero los venenos de serpiente pueden atravesar la barrera placentaria, llegar hasta el feto y producir un envenenamiento sistémico también en el feto. Es conocido además que en las etapas iniciales de la gestación, el veneno puede causar malformaciones en la criatura, y en las etapas finales puede causar daño directo a los tejidos de la criatura. Se considera que el accidente ofídico en el primer trimestre de gestación es siempre de muy mal pronóstico, con una tasa de aborto más o menos del 45% de los casos. Entre las causas de este aborto están pues la hipoxia o falta de oxígeno que recibe la criatura, esto asociado al choque. Puede haber hemorragias por el efecto anticoagulante entre la pared uterina y la placenta. Puede ocasionarse daño directo a los tejidos, contracciones uterinas inducidas por el mismo veneno, y los hallazgos posteriores a placenta en los casos de aborto han demostrado focos de necrosis o muerte de los tejidos, áreas de hemorragias muy extensas y también grandes zonas de congestión y de trombosis vascular. Esto para los accidentes por víboras. Para los accidentes causados por la segunda familia que hemos mencionado, que son las serpientes de coral o elápidos, cuyos venenos tienen una actividad casi exclusivamente neurotóxica y paralizante, lo que se puede encontrar es que hay disminución o ausencia total de los movimientos fetales, muy seguramente por depresión del sistema nervioso central del feto, esto asociado a la falta de oxigenación. Este tipo de accidentes son siempre de mal pronóstico. En la madre pueden presentarse, como lo mencionábamos, todos los mismos signos y síntomas que en cualquier otro paciente, además de que por su estado se va a ocasionar un severo sangrado vaginal. Puede haber aborto, desprendimiento prematuro de la placenta, actividad uterina con contracciones y un parto prematuro, normalmente con la muerte de la criatura. Entonces es una situación muy muy grave. Yo les mencionaba tal vez que he conocido 2 o 3 casos en los cuales hemos atendido mujeres en embarazo, desafortunadamente con la pérdida de la criatura, y que obedecía a un tema de supersticiones. En casi toda la región central de Colombia, en Tolima y Huila, por ejemplo, es una creencia muy extendida que a una mujer en embarazo no la muerden las serpientes, pero eso es absolutamente falso. De hecho, una de estas pacientes fue una chica que tontamente casi que se hizo morder a propósito, porque estando en el patio de su casa con unas amigas apareció una serpiente y ella les dice: ¿ustedes sí sabían que a una mujer en embarazo no le muerde una serpiente? Pero ¿cómo así? No sé qué, que no la muerde. Mire que me acerco y verá que no me muerde. Se acercó y la mordió. Wow. Por supuesto, esta chica era una chica de 20 años, esperando su primer hijito, recién casada, etcétera. O sea, detrás de todo esto hay además una enorme tragedia familiar. Claro. Y que uno diga, hombre, qué tontería tan grande por una superstición. Es que eso es una absoluta mentira. Entonces es una telaraña que hay que sacar de la cabeza de todas las personas.
Y vemos la gravedad, ¿no? Porque esas son supersticiones que se dan por hecho y se dan con mucha seguridad en muchas regiones. Pero Claro, hablemos un claro. poco, doctor Charry, del tratamiento específico. Digamos que en un caso tan grave como este, ¿cuál sería ese tratamiento? Bueno, el tratamiento específico del accidente ofídico es por supuesto la aplicación de sueros antiofídicos. Aquí tenemos que pensar en que todo el panorama que hemos pintado conociendo los efectos nos va a decir que la mayor importancia, la prioridad es ante todo el traslado de ese paciente en el menor tiempo posible a un centro de atención médica para que pueda recibir ese tratamiento específico que es recibir el suero antiofídico, que es realmente el antídoto, lo que va a neutralizar el veneno. El suero antiofídico es un medicamento de origen biológico, no es un fármaco, es un anticuerpo realmente, que neutraliza el veneno circulante para evitar que cause daños a los tejidos y órganos principales del paciente. Pero su aplicación debe hacerse siempre en el medio hospitalario y debe hacerse en el menor tiempo posible una vez que se ha confirmado por clínica y por laboratorio la presencia de veneno circulante. Y debe aplicarse además en una dosis suficiente que sea capaz de neutralizar la cantidad total de veneno circulante. Bueno, aquí hay una pregunta, doctor Charry, que nos hacen al chat. Alguien de experto en zootecnia. Dice, la pregunta es, ¿los venenos tienen los mismos efectos sobre los animales domésticos? Correcto, así es. En todos los mamíferos, como lo somos nosotros, funcionan de la misma manera, es decir, los mismos efectos coagulante, anticoagulante, proteolítico, hemolítico y neurotóxico los podremos observar en todos los mamíferos, en un toro, en una vaca, en un caballo, en un perro, en un gato, etc. Y el tratamiento es el mismo, se utilizan sueros antiofídicos que neutralicen el veneno circulante para poder salvar la vida de este animalito. Bueno, en ese sentido, doctor Héctor Charry, ¿qué es el suero antiofídico? Para ir nuevamente entrando en materia respecto de esto. Sí, Pedro, como lo mencioné hace un momento, es el nombre que recibe el antídoto contra el veneno de serpiente. Es también, también recibe el nombre de antiveneno, ¿cierto? Y es lo que se encargará de neutralizar el veneno que ha ingresado a un organismo. Como veíamos, habíamos conversado ya, el veneno está haciendo sus daños a través de la sangre. Entonces, por eso los antiofídicos se aplican siempre por vía intravenosa, para que en el mismo medio se encuentre con el veneno y logre neutralizarlo. Son realmente un anticuerpo los sueros antiofídicos. Bueno, pero hay una pregunta clave aquí. Hemos hablado del daño que se está ocurriendo a nivel sanguíneo y usted nos acaba de decir el suero neutraliza el veneno, pero ¿ese también va a reparar los daños que está causando? Esa pregunta es muy importante, Daniel, y es vital que sobre todo el personal médico comprenda esto, que el suero antiofídico neutraliza eficazmente el veneno circulante y así evita que cause daños. Pero es muy importante saber y entender que el suero antiofídico no puede revertir los daños ya causados. Los daños que ya se han instaurado por el veneno no puede revertirlos. De ahí que su aplicación oportuna y en dosis suficientes sean la prioridad. En accidente ofídico el tiempo es fundamental. Yo suelo poner un ejemplo un poquito inadecuado o un poquito llevado a las malas, pero que nos ayude a entenderlo. Supongamos que en un incendio es el envenenamiento y los bomberos son el suero antiofídico. Cuanto más pronto lleguen, mejor tarea harán. ¿Qué van a hacer cuando lleguen? Apagar el fuego, evitar que se extienda y listo. Pero lo que ya está quemado, ya está quemado. Okay. Y eso no tiene vuelta atrás. Entonces, si un paciente de mordedura de serpiente tiene ya un daño renal o un daño hepático, pues los antiofídicos no van a reparar ese daño renal ni hepático. Lo que el antiofídico hace es neutralizar el veneno circulante para evitar que cause daños. Pero los daños que ya están ocasionados habrá que revertirlos ya con tratamiento médico y con todo un manejo integral que se hace al interior del hospital. Entonces, el tratamiento del accidente ofídico es mucho más que la simple aplicación de sueros antiofídicos. Hay que también empezar a tratar
todos los daños que el veneno alcanzó a ocasionar en el paciente. De acuerdo, y aquí viene algo supremamente importante, queridos oyentes, Daniel, y es, a partir de esto que nos cuenta el doctor Héctor Charri, ¿cuál es el tiempo ideal para recibirlo? Porque ha ocurrido que a una persona la muerde una serpiente y empieza una cantidad de especulaciones de cómo hacerlo, de que cortarle en cruz, que chuparle y botar el veneno, que hacerle torniquete, pero no sabemos a ciencia cierta si esto sea lo correcto, doctor. Lo ideal sería que todos los pacientes pudieran recibir atención médica en un tiempo no superior a las 2 o 3 horas después de que ocurrido el accidente. Y cuando esto logra ser así, el pronóstico en general es bueno y muy seguramente ese paciente se recuperará sin sufrir secuelas importantes. Sin embargo, y desafortunadamente en Colombia, como ya lo habíamos mencionado, el tiempo promedio de consulta de los pacientes está entre 6 y 8 horas después de ocurrido el accidente, por lo que en términos generales se trata de pacientes que ingresan a los servicios de urgencias en condición grave y ya con compromisos serios de tipo sistémico. Entonces, reiterar de nuevo, y nunca será suficiente, que no hay que perder tiempo, que hay que darse prisa, que la prioridad es el traslado de ese paciente a un centro de atención médica. Doctor Charri, ya para entrar en materia entonces, en cuanto a la respuesta, hablemos un poco de cómo ocurren los accidentes, como para entender las condiciones en las que nos vamos a enfrentar con esos pacientes víctimas de una mordedura. Sí, Daniel, como lo habíamos mencionado ya, el accidente ofídico afecta principalmente a los trabajadores del campo, quienes suelen ser además la población más vulnerable desde el punto de vista económico y de seguridad social. El accidente, como lo habíamos mencionado ya también, ocurre principalmente en las primeras horas del día o del atardecer, de manera accidental e impensada, cuando una persona entra en contacto, cuando una persona toca o lastima involuntariamente a una serpiente. Pero también hay que decir que muchos accidentes son fruto de la imprudencia, cuando las personas se acercan imprudentemente, tocan, manipulan, juegan, acorralan o intentan capturar una serpiente. La mayoría de las serpientes venenosas son animales nerviosos que atacan sin que sea necesaria una mayor provocación. Fácilmente, ya lo habíamos mencionado, ya se sienten amenazadas, agredidas o invadidas en su espacio y responden de manera agresiva, mordiendo y muchas veces más de una vez. Yo he tenido pacientes de 3 mordeduras ocasionadas por la misma serpiente. Entonces, cuando la circunstancia del accidente ocurren en el campo, pues es lógico pensar que los familiares, los amigos o los compañeros de la persona que ha sido víctima de la mordedura de una serpiente quieren hacer algo, pero usualmente están también tan ansiosos y estresados como el mismo paciente. Y entonces ocurre que en estas circunstancias es muy fácil cometer grandes equivocaciones, actuar sin pensar o dejarse llevar de ideas erróneas, de supersticiones creativas, incluso de suposiciones y de creencias falsas. La verdad es que con frecuencia se pierde tiempo muy valioso en la escena realizando actividades o tratamientos entre comillas que en nada benefician al paciente y que pueden incluso complicar o agravar su estado. Como se podrá comprender por todo lo que ya explicamos sobre los efectos de los venenos, es realmente muy poco lo que se puede hacer desde el punto de vista de los primeros auxilios en campo. La prioridad, por supuesto, debe ser siempre el traslado del paciente en las mejores condiciones posibles a un centro hospitalario y tan pronto como sea posible. Es importante tener conciencia de que el accidente ofídico es una intoxicación grave y que cuanto antes se instaure el tratamiento específico más todas las medidas complementarias, pues muchas mejores posibilidades tendrá el paciente de una recuperación sin secuelas. Bueno, doctor Charri, hablemos un poco justamente de eso. ¿Qué pueden hacer las personas que acompañan a la víctima de mordedura? Como lo mencionamos, en primer lugar, no perder tiempo. No ponerse a acordarse del caso tal o del caso otro que yo vi, que se usó esto y que parece que funcionó, y nada, porque cada accidente ofídico realmente es único, cada paciente es único. No caer en creencias falsas, en cuentos extraños, pensar en coordinar el traslado del paciente al centro médico lo más pronto que sea posible. Bueno, y en ese acompañamiento seguramente
nosotros debemos tener como una prioridad. ¿Cuál sería la prioridad ahí con este compañero trabajador accidentado? El traslado es la prioridad máxima, porque como lo hemos conversado ya, en muchos lugares las condiciones son muy difíciles, las distancias son muy largas, puede que se requiera de diferentes medios de transporte incluso. Entonces, la prioridad es eso, cuanto antes coordinar, poder sacar esa persona de campo a un centro asistencial. De acuerdo, doctor. Por acá también nos hacen la siguiente pregunta, y es, ¿cuáles serían las acciones concretas de primeros auxilios en campo? Claro que sí. A ver, yo creo que en primer lugar hay que llamar, hay que pedir ayuda, hay que comunicarse con otras personas. Usualmente varios trabajadores del campo están en una misma área o trabajando juntos. Uno de ellos puede ir a pedir ayuda mientras los otros atienden o intentan trasladar al paciente hasta una casa cercana, en una finca o un lugar poblado donde haya mejor acceso. Es posible que el líder de la acción comunal o el inspector de policía o la profesora de la escuela, un vecino o alguna otra persona tengan algún tipo de mayor conocimiento sobre el tema o puedan prestar ayuda facilitando algún tipo de transporte, o que conozcan los teléfonos del puesto de salud o de un organismo de socorro que pudiera colaborarnos. En primer lugar eso, ¿no? Entonces llame, pida ayuda, comuníquese, informe sobre la situación. En segundo lugar, y muy importante, no pierdan tiempo tratando de buscar la serpiente para capturarla, para identificarla, para fotografiarla. Esto es algo supremamente peligroso y su utilidad es muy relativa. No hay que llevarle la serpiente al médico ni identificarla, eso no es más que un mito. Las manifestaciones clínicas del paciente y los exámenes de laboratorio que se le van a realizar le indicarán al médico de qué tipo de envenenamiento se trata. Por otra parte, como ya lo habíamos mencionado, quizás todos los sueros antiofídicos actuales son polivalentes o de amplio espectro. No importa demasiado cuál es la especie de serpiente que ha ocasionado el accidente, está incluida dentro de las que neutraliza el antídoto por su condición de polivalente. Entonces, es una necedad cuando la gente está más interesada en la serpiente que en el paciente porque hay que capturarla para llevársela al médico. Ahora, si un médico necesita que le lleven la serpiente para poder iniciar un tratamiento, no sabe nada sobre el tema, ya que eso no es necesario. La clínica misma del envenenamiento le dice de qué se trata. No hay sino dos tipos de envenenamiento, causado por víboras o causado por elápidos. En el primero vamos a tener todo tipo de alteraciones sanguíneas y daños a tejidos, y en el segundo caso solamente tenemos efectos neurotóxicos. No necesitas saber más porque solo hay dos tipos de sueros antiofídicos, para víboras y para corales. Otra recomendación importante sobre esto mismo es que no se debe manipular de ninguna manera la serpiente si ésta fue atrapada, incluso si se encuentra muerta. Una serpiente muerta puede morder por reflejos nerviosos que permanecen mucho tiempo en el animal, y la serpiente podrá estar muerta, pero el veneno conserva todas sus propiedades tóxicas intactas. Bastaría un rayón o un pinchazo accidental para tener entonces un segundo paciente. Doctor Charry, ¿qué tan importante es el tamaño de la serpiente? Como lo habíamos mencionado anteriormente, pues entre más grande es una serpiente inocula una mayor cantidad de veneno. Sin embargo, nunca debe subestimarse el tamaño de la serpiente, ni pensar que porque sea una serpiente pequeña no reviste gravedad. Mire, una pequeña víbora de 20 centímetros puede matar a un hombre adulto de 80 kilos en pocas horas. Entonces, jamás se debe pensar que porque es pequeña el accidente no es grave. Vale, doctor. ¿Y cuáles son esas maniobras entonces de primer auxilio que podríamos empezar a hacer con nuestro compañero accidentado? Bueno, en primer lugar debemos evitar que el paciente realice movimientos bruscos o que se agite. Si el veneno va a ser movilizado a través de la sangre por el ritmo cardíaco del paciente, pues vamos a tratar de que él esté lo más sereno posible.
Debería llevarse al paciente hasta la casa más cercana de una finca o la escuela o el centro poblado más cercano, pero preferiblemente deberías llevarse en una camilla, en una tabla larga o cargado. Ahora, si la distancia es relativamente muy corta, pues el paciente podría irse caminando, pero lentamente. En segundo lugar, aflojar la ropa del paciente y retirar todos los objetos que pudieran interferir con una adecuada circulación. Quiero decir, anillos, pulseras, cinturones, zapatos o botas que estén apretados, etc. Recordemos que muy posiblemente se va a presentar una enorme inflamación. Va a haber un gran edema en la zona afectada y regiones cercanas. Y cualquier elemento que obstruya la circulación podría causar entonces una especie de efecto torniquete que es siempre muy perjudicial. Deberíamos enseguida realizar un muy buen lavado de la zona afectada con agua y jabón, con el mejor agua y el mejor jabón que tengamos a disposición. Esto pues ayudará a evitar infecciones e incluso en algunos casos podría remover algo del veneno. Puede comprimirse la herida buscando que haya un sangrado y que ese sangrado favorezca la eliminación de algo del veneno. Sin embargo, esto solo es útil en los primeros minutos, pues los venenos de serpiente se absorben muy rápido por el organismo y estaríamos causando un daño local a esos tejidos. ¿Qué tan adecuado es inmovilizar esa extremidad mordida? Bueno, es muy adecuado. En cuanto sea posible, la extremidad debería inmovilizarse en una posición funcional y normal. Por los daños que causa el veneno en tejidos, al estar la extremidad inmovilizada, pues esto va a evitar la tensión muscular sobre la misma y ayuda a reducir el dolor. Puede evitar deformaciones por acción local del veneno sobre los tendones y los músculos. Debo decir además que la herida dejada por los colmillos de la serpiente debe cubrirse con gasas, con apósitos o con una tela limpia para evitar que se contamine. Pero nunca debemos realizar vendajes compresivos, ni se debe vendar amarrando fuertemente porque podría interferir con la circulación o causar también un efecto torniquete. Yo imagino, doctor Charry, que una persona que ha sido mordida por una serpiente debe estar muy asustada. Además, si estamos fuera de un área poblada o estamos muy lejos de un centro asistencial, yo creo que el susto, el miedo también hace que el ritmo cardíaco esté bastante afectado, ¿no? Claro, por supuesto. Los pacientes suelen estar supremamente estresados y ansiosos, de ahí la necesidad de tranquilizarlo y de ser prudentes en lo que decimos y de lo que hablamos. ¿Cuántas veces en campo ocurre que una persona mordida por una serpiente y le traen a cuento lo que le pasó a fulano o a sutano en tal caso, y está el imprudente que le dice, uy, yo vi un caso igualito al suyo, y el paciente luego empezó a vomitar y se puso verde, y no, hombre, si no tenemos nada bueno que decir, mejor quédese callado. Es necesario tranquilizar al paciente y hacer que se recueste en una posición cómoda mientras empezamos a coordinar toda la forma de poder sacarlo, de poder transportarlo, o mientras estamos esperando la ayuda en caso de que hayamos podido contactar ya con un organismo o con alguien que nos pueda ayudar en el transporte. Hablemos un poco de las bebidas. Normalmente, y de hecho no solo en este caso de mordeduras serpientes, pero siempre se intenta dar de beber algo a las personas. ¿Qué tan adecuado es hidratar en este caso? A ver, si es necesario hidratar. Es muy posible que el paciente empiece a deshidratarse rápidamente, no solamente por sudoración, porque puede tener muchas más ganas frecuentes de orinar y porque puede empezar a vomitar muchísimo. Pero hay que tener presente que debemos suministrar únicamente agua y nada más. Tengamos presente además que el paciente seguramente va a tener un malestar general acentuado y que ese malestar va a estar acompañado de náuseas y de vómito. Bueno, es clave que un trabajo de campo de estos en un área donde hay esta clase de peligros que son animales e insectos venenosos, seguramente que no podemos estar solos en campo, ¿no? Eso es correcto, el paciente siempre deberá estar acompañado. Incluso si es necesario sacar al paciente a caballo o en mula,
hasta un camino o una carretera, pues 2 personas deberán ir a sus lados ayudando a sostenerlo y siempre atentos por si este paciente llegara a desmayarse o a perder el equilibrio. O en los casos en que un paciente debe ser sacado en canoa o en lancha, preferiblemente deberá ir recostado y abrigado y cubierto para evitar que se moje. Si el paciente es trasladado en un vehículo, pues hay que procurar que se encuentre cómodo, que pueda respirar libremente y que además cuente siempre con un recipiente o bolsas para poder vomitar. Doctor Charry, pues muy interesante, y hasta este momento hemos abordado algunas de las maniobras que se pueden hacer como primeros auxilios prestados por la comunidad en este primer episodio que se llama Respondiendo al accidente ofídico. Muy bien, hemos llegado al final de este episodio, muy interesante, por supuesto, que nos va adentrando mucho más de cómo darle manejo a un accidente ofídico en diferentes circunstancias, de la mano del doctor Héctor Charry Restrepo, un experto en ofidismo, en accidente ofídico, experto en ofidios. Doctor Charry, seguimos supremamente atentos a esta secuencia de episodios referentes al accidente ofídico. Muchísimas gracias entonces y nos preparamos para el siguiente episodio. Así es, Pedro. A ustedes muchísimas gracias. Yo encantado de compartir con los oyentes y con toda la mesa de trabajo. Bueno, Daniel, ¿y cuál va a ser ese próximo episodio? Pues en el próximo episodio que nos va a acompañar el doctor Charry nos va a contar cuáles son aquellas acciones que no deben realizarse jamás en un accidente ofídico. Estuvimos con ustedes Daniel Alfonso, director de contenido de HS Radio. Yo soy Pedro Andrés Algarro en la presentación y conducción. No se despeguen de hsradio.com. Este es un podcast de HS Radio. Visita hsradio.com.